A todos, un saludo para todos. En el día de hoy quiero hablar sobre uno de los problemas más grandes que están aquejando, sobre todo la práctica ICESE, la práctica de nuestra tradición o la práctica tradicional aquí en América. ¿Ok? Todo el mundo conoce que el idioma es una barrera. Todo el mundo conoce o ha escuchado hablar de la barrera del idioma. Y no es menos cierto que si en Estados Unidos, particularmente, y en otros países de la región, pues hay personas que hablan muy bien inglés, pues hay personas que no hablan inglés para nada. Pues existen tres grupos. Está el que habla inglés muy bien, perfectamente. Está la persona que habla un inglés machucado y está el que no habla inglés. Hay muchas personas que hablan tres palabras en inglés y dicen que hablan inglés, pero todos sabemos que eso no es hablar en inglés. Entonces, para uno aprender ICESE, estoy hablando específicamente de la práctica DIFA tradicional de ICESE, porque no es el caso de la práctica afrocubana, pues una persona que practica IFA afrocubano, pues la palabra ya lo dice. No es necesario hablar con ningún ICESE para aprender IFA afrocubano. Debe aprenderlo de un afrocubano, debe aprenderlo de alguien en Cuba, o debe aprenderlo de alguien, aunque vive en otro país, que aprendió de alguien en Cuba, porque la práctica ya lo dice, afrocubana, ¿ok? Entonces, hasta el día de hoy que yo conozca, no tenemos una práctica afromexicana, una práctica afro-venezolana, sino afrocubana. Entonces, el afrocubano pues no tiene necesidad de comunicarse con el ICESE, porque todo lo que está relacionado a su práctica, en este caso, está en Cuba o está en la región no distribuido, porque hay muchos cubanos que han emigrado. Pero en el caso de una persona que practica ICESE, definitivamente necesita tener un baba y fa. Pero para tú tener un baba y fa, lo primero que necesitas hacer es poder comunicarte con él para poder aprender bien. Porque eso es como que usted vaya a la universidad y todas las clases de la universidad sean en francés y usted no hable francés. Pues lo primero que usted tiene que hacer es estudiar el idioma, ¿no? Entonces, uno de los problemas grandes que nosotros tenemos en América en el día de hoy, que es una de las cosas que trae polémica, confusiones y muchas cosas, está relacionada no como tal con la práctica o las diferentes formas de práctica que existen incluso en tierra de Yoruba, porque en una región se puede hacer una cosa así y en otra se hace asado, pero ellos se entienden perfectamente allá y no se critican tanto. El problema es que como parte de la idiosincrasia de nosotros, los hispanos, los latinos, nosotros cuando escuchamos algo lo damos tan por sentado de una manera que nosotros somos capaces de discutir y de aseverar, de asegurar que eso es lo único que existe, que esa es la única verdad que existe y que no existe más ninguna otra cosa. Y esto trae muchos conflictos. Entonces, sabemos, como decía, que hay personas, pues hay tres niveles en el inglés, ¿no? En todos los idiomas. O usted habla perfectamente, o usted es un mediocre hablando, o usted sencillamente no habla. ¿Qué pasa? Que aquí ya el problema, hay un problema que es doble, porque si una persona no habla inglés, tiene que comunicarse entonces con un traductor. Yo conozco muchas personas aquí que no hablan inglés y tienen que comunicarse con un traductor con los nigerianos. Y solamente conozco un caso, que es el caso, por ejemplo, del hermano Lázaro Daudinov, que habla Yoruba. Y hay otros casos también, ¿no? Conozco otras personas como Mai Figueiredo, habla inglés. El hijo de Leonel Ochenigbo también habla inglés. Saori Game es su nombre, perdón, habla Yoruba. Hay personas que tienen un gran desarrollo, que se han desarrollado mucho en el idioma y por lo tanto pueden comunicarse de una manera fluida con nigerianos. Pero la mayoría de las personas no. Yo entiendo muchas cosas en Yoruba, tengo comunicación directamente con los Yoruba, escucho ese idioma todos los días, estoy en reuniones donde solamente, que forman parte de Ogboni, de la Junta Suprema Ogboni, donde solamente se habla en Yoruba y hay muchas cosas que yo las entiendo. Pero una cosa es entender algo y otra cosa es comprenderla. Una cosa es escuchar algo y otra cosa es comprenderla. Tú no puedes entender palabras, asociar, pero hay una cosa que se va mucho más allá del conocimiento del idioma, ¿ok? Porque al final del día todo lo que se habla en una reunión o todo lo que yo hablo en Nigeria lo hablo en inglés, pero es que yo hablo inglés perfectamente, Entonces, como yo hablo inglés, no tengo el problema de que exista una falta de entendimiento entre yo y ellos, porque entre el poquito de Yoruba que yo comprendo y el inglés que yo hablo, puedo comunicarme perfectamente sin la necesidad de utilizar un traductor de Google. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted utiliza un traductor de Google? Usted coge cualquier palabra en Yoruba y usted la pone, y el traductor de Google, que es cuando traduce al Yoruba, siempre hay errores, porque nosotros en el idioma
tenemos algo que se llama frases idiomáticas. Y las frases idiomáticas no es algo que tú puedes traducir palabra por palabra. Y esto cualquier persona que haya estudiado otro idioma, pues lo sabe. Hay cosas que yo te puedo decir a ti en inglés y que tú las vas a traducir palabra por palabra y va a estar alejado de realmente lo que yo estoy queriendo decir. Pues puedes tener una idea si entiendes alguna palabra, pero vas a perderte la esencia. Y eso es lo mismo que le pasa a mucha gente que vive en América, que se comunican con personas de tierra yoruba, pero que no hablan ni el yoruba ni hablan inglés y utilizan el traductor. Pero además de eso hay un problema más grave todavía. Y el problema más grave todavía que existe está asociado a la idiosincrasia del yoruba. Cuando tú le haces una pregunta a una persona, a un yoruba, a una persona de tierra yoruba, y esa pregunta que tú le haces, ellos no la entienden bien, porque primero te estás comunicando por un texto, no te estás comunicando de palabra porque tú no hablas inglés ni tú hablas yoruba. Entonces es escrito todo. No puedes hacer una videollamada porque no hay forma de existir un traductor en una videollamada, tiene que ser a través de texto. Cuando tú le haces una pregunta de que si esto se hace así o esto se hace asado a ese maestro IFA que tú encontraste, que te está enseñando IFA, si esa persona piensa que lo que te va a responder quizás no te va a ofender, o sobre todo si tú vienes de una práctica afrocubana. Y voy a utilizar un ejemplo. Si tú le dices a una persona en un traductor, el gallo es un tabú para algún, la persona se va a quedar pensando primero si te entiende bien, si entiende bien tu pregunta, ¿ok? Va a quedarse pensando, el yoruba como parte de su idiosincrasia, y va a decir, quizás si yo le digo a esta persona que el gallo no es un tabú para algún, él me está preguntando si el gallo es un tabú, quizás eso es lo que hacen ellos allá. Entonces yo, para ser respetuoso, le voy a responder que sí, le voy a decir sí, sí. O incluso si esa persona no sacrifica el gallo algún porque él tiene alguna situación con eso, esa persona aún así va a llegar y va a responder y va a decir sí, sí, el gallo es un tabú para algún, pero quizás no va a explicar, decir sí, pero bueno, en la casa al lado se sacrifica gallo o en la otra se sacrifica. Esto es solamente un ejemplo para utilizarlo porque he escuchado ciertas polémicas referente a esto y nosotros no acabamos de entender. Los que no vivimos en tierra de yoruba no acabamos de entender que nosotros estamos muy alejados de comprender cuáles son esas prácticas si nosotros tratamos de introducir la mentalidad hispana, la mentalidad latina a esa cultura, que es una cultura tan diversa que en una misma región pues hablan hasta diferentes dialectos, ¿no? Hablan diferentes lenguas. Entonces nosotros queremos crear una estructura inquebrantable, una estructura que esto es sí o no, o esto es blanco y esto es negro, y nunca en una práctica espiritual como lo es IFA va a ser así, porque va a encontrarse una persona en una región donde hace un sacrificio, le sopla bebida o batala, y en la otra región es un tabú la bebida. Entonces cuando nosotros aquí en América nos comunicamos a través de un traductor con un nigeriano, cuando nunca hemos ido a Nigeria, y le hacemos una pregunta, y esa persona nos responde quizás ni entendió bien la pregunta que nosotros hicimos, y quizás por respeto o por decir, bueno, capaz que yo diga que no a lo que me está diciendo y lo vaya a ofender, porque muchas veces ellos piensan así. Muchas veces, si no te entienden, te van a decir sí, sí, sí. Sí, como para que, sí, está bien, y se salen de la situación. Y si tú no sigues indagando, si no formulas las preguntas correctas, ¿ok? Porque hay personas aquí que viven en América, pero tampoco hablan ni español. No es que no hablen inglés o no hablen yoruba, no hablan ni el español bien. Entonces imagínese esa persona escribiendo en Google para después copiar y pegar eso, esa pregunta que él mismo formuló con un español malo, para después entonces enviarla a Nigeria, para que el nigeriano, que su primera lengua, digamos, es el yoruba y el inglés es la segunda, porque desde que nació habla yoruba, pero en la escuela fue donde aprendió inglés. Entonces recibir del traductor de Google esa pregunta para entonces formularla en el yoruba, como mismo muchas veces lo hacemos. Cuando tú tienes un desarrollo en el idioma, tú piensas en ese idioma, ¿ok? Pero siempre la lengua materna tiene una influencia muy grande en una persona, porque si hay una palabra que normalmente uno tiene que pensar en inglés, pero si hay una palabra aquí en Estados Unidos cuando tú tienes que pensar, yo pienso en inglés, pero si hay una palabra que yo no la conozco porque no la he escuchado nunca, automáticamente la voy a traducir al español, porque es el instinto, porque es mi lengua materna.
Entonces las personas no entienden estas cosas. Y lo peor de todo es que dan las cosas por sentado. Entonces mandan un texto por aquella persona cuando recibe el texto aquel traducido de Google, que probablemente está mal enfocado aquí en español, que probablemente está mal traducido. La persona da una respuesta acorde a lo que él conoce y acorde a las circunstancias y acorde al respeto que tienen todos ellos por naturaleza a la idiosincrasia y a la práctica de cada persona. Que si usted le dice que aquí el culto a Yemoyá es lanzarse en un pozo a la persona, ellos le dicen, ok, está bien, sí, yo no lo he visto, pero sí, está bien, yo respeto eso, porque son así de respetuosos. Entonces nosotros venimos aquí a América y cuando le hacemos esa pregunta absurda a esa persona, por supuesto, la respuesta va a ser una respuesta basada en la pregunta, en la calidad de la pregunta que nosotros hicimos. Por lo tanto, automáticamente, nosotros venimos aquí a América, entonces decimos, esto se hace así. ¿Por qué es así? ¿Por qué es la forma que se hace? Y entonces no hemos indagado, no hemos investigado. Sobre todo en la práctica de Ifá y Orisa. Porque, por ejemplo, el caso de Ogboni, las personas saben que la práctica de Ogboni es una sola. Tiene un ABC. O eres Ogboni o no eres Ogboni. O estás iniciado en Ogboni o no estás iniciado en Ogboni. Tiene un ABC porque existe una constitución, existen ciertas reglas. Pero en el caso de Ifá Orisa es una práctica espiritual. Ogboni es lo que más se asemeja a una religión. De hecho, se dice en tierra de Yoruba que fue la primera religión que se practicó en tierra de Yoruba, que fue la primera religión que se practicó en África, ¿no? En ese aspecto. Ahora, el caso de Ifá Orisa es una práctica espiritual. Y una práctica espiritual no se puede encerrar en un cuadrado o en una comunicación mediocre que nosotros tengamos con un nigeriano. Digo mediocre porque quizás nosotros no sabemos el idioma, no supimos formular la pregunta en Google, después no supimos entender la idiosincrasia de esa persona porque no vivimos en tierra de Yoruba ni lo conocemos, y entonces después venimos aquí y tratamos de imponer un criterio a un continente completo donde existen personas que estudian diferentes linajes y que en una región lo hacen de una cosa, en otra de otra. Entonces sale uno y dice, esto es así, ¿por qué es así? Porque lo digo yo. Y muchas de esas personas ni han estado en tierra de Yoruba. Entonces yo creo que si nosotros realmente queremos aportar a la práctica de Ifá Orisa, lo primero que tenemos que aprender de los Yoruba es la propia humildad que tienen, donde ellos bajan los ánimos, donde ellos se calman y donde ellos tienen esa humildad de decir, ok, tú lo haces así, yo te respeto, no hay problema. No, tenemos que parar. Aquí queremos imponer las cosas. Así es como a mí me dijeron, a ti te dijo así el traductor de Google. Entonces, yo creo que este es mi mensaje para el día de hoy. ¿Ok? Las prácticas espirituales en tierra de Yoruba son muy diversas, son muy amplias. Que usted hable con un Yoruba y que le enseñe una cosa un día, no quiere decir que eso es lo que se hace en toda tierra de Yoruba. Ni usted puede venir a imponerle eso a nadie aquí, porque aquí las personas incluso pueden hablar más idioma que usted, pueden haber visitado tierra de Yoruba y pueden tener un conocimiento que usted no tiene, y que por supuesto eso va a marcar una gran diferencia en el aprendizaje, en el conocimiento y en el desarrollo espiritual de una persona. Deseo que Olódùmarè los bendiga. Obo a todos, obo